Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar en una nueva sesión de Futureando entre Amigos. Soy Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society. Y hoy me da muchísimo gusto presentar a Claudia Revilla, muy querida amiga y muy respetada en el medio de las microfinanzas nacionales. Ella es la directora general de ProDesarrollo. ProDesarrollo, ahorita nos va a platicar ella con más detalle acerca de esto, pero ProDesarrollo es una AC, una organización no lucrativa, que incluye una serie de intermediarios financieros que van, bancos, SOFOMES, SOFIPOS, etcétera, que atienden a un número enorme de mexicanos en el tema de los microcréditos. ¿Y por qué es importante el tema del futuro de las microfinanzas para nosotros en la World Future Society? Porque, ante todo, una de las cosas que tenemos en común cuando hemos hablado y cuando vemos la agenda que tiene ProDesarrollo, igual una AC, igual que nosotros, tenemos una gran cantidad de puntos que son parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible. Y de esto también nos va a comentar Claudia. Claudia, bienvenida. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Gracias, Ramón. Pues un gusto, la verdad es que a mí me encanta este tema. Desde que te conocí, me dijeron, vamos a conocer a un futurólogo. Pensé muchas cosas, me imaginé muchas cosas, pero lo cierto es que ha sido un placer compartir contigo la experiencia de las microfinanzas y algo que era impensable, porque finalmente cuando uno piensa en un futuro, lo primero que piensas es en temas filosóficos, ¿no? En lo que será, en lo posible, en cómo nosotros cabemos en otro mundo posible donde las cosas sean mejores. Y yo creo que antes pensar en las finanzas y la filosofía era algo impensable, pero justo el presente y el futuro nos dice que es todo lo contrario. No puede haber finanzas, no puede haber microfinanzas si no tenemos en ellas, en el centro, un razonamiento filosófico que tenga que ver justo con el deber ser, que tenga que ver con la parte ontológica, es decir, cómo las personas podemos ser mejores, porque para eso es finalmente, ¿no?, el vehículo de las microfinanzas. Si te parece, comparto, hice una pequeña presentación, como te comentaba, Ramón, mi intención no es hacer aquí una presentación exhaustiva de lo que es ProDesarrollo, sino poder platicar contigo. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. Buenísimo. Pues igual, no que... Yo creo que, tampoco, ¿sabes qué? Nada más ponlo en modo presentación. Ah, no la tengo puesta, pero déjame ver entonces, porque la tienes, o sea, porque se ve así en grande. Sí, a ver. No, espérame, déjame dejarla compartir y la abro mejor, más sí. fácil. Sí, sí, porque creo que es importante, porque hay una gran cantidad de números sí, relevantes. Especialmente a mí los que me llaman mucho la atención, y sé que ahorita nos vas a comentar, es el tamaño de la huella en cuanto a población de este país que se atiende. Es correcto. Ese es uno que me parece muy relevante. La otra que a mí me tiene muy apantallado es el tema de la huella geográfica, el tener presencia en 91 municipios de este país, 91% de los 2,000 y tantos municipios de este país. Ese no lo tiene cualquiera, ¿no? Ofreciendo servicios financieros en todos estos lados. Entonces es algo sumamente relevante. Ya está perfecto. Ahí está perfecto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues igual les voy a compartir los números. No quiero meterme tanto en números porque justo creo que para empezar a hablar del futuro de las microfinanzas tendríamos que cambiar el centro de las que siempre ha estado en las microfinanzas, que son los números, porque si no leemos en las microfinanzas lo que hay detrás de los números, pues entonces no estamos ni pensando ni en el pasado ni en el futuro, mi querido Ramón. Pero bueno, para que nos demos una idea de lo que es el mapa de ProDesarrollo de la asociación que represento, como te compartí hace rato, tenemos 67 microfinanzas. Aquí ustedes ven 62 porque son el número de instituciones que nos dieron la información que les vamos a presentar. Algo que es crucial y que es un tema que a mí en lo especial me hace sentir muy orgullosa de esta red y sobre todo me hace pensar en el futuro, no solo de las microfinanzas, sino del mundo de manera mucho más positiva, es que atendemos principalmente a mujeres. Los servicios, pues como bien decías, pues, nos dedicamos a lo que es microcrédito productivo, lo que creo que es relevante y pensando en lo que tú decías de los retos que tenemos y que ustedes también como asociación están apegados para el tema del milenio, las metas que tenemos,
pensar en microcréditos productivos y no en créditos de consumo, no en créditos de nómina, sino realmente en microcréditos que están permitiendo que mujeres salgan adelante y que contribuyan también a la productividad de un país, pues sin duda es algo relevante. Oye, Y no, a bueno, ver, microcréditos productivos, explícanos un minuto más de qué estamos hablando ¿qué es un microcrédito productivo? sí. ¿De cuánto estamos hablando o cómo opera? Fíjate que, y qué bueno que me haces la pregunta, porque esto ha sido crucial incluso en la tarea que hizo ProDesarrollo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para entender qué eran las microfinanzas. Porque como tú sabes, cuando hablan de microfinanzas, dicen, son créditos chiquitos, son créditos pequeñitos. Y no, las microfinanzas son mucho más que eso. Para empezar, es una metodología que busca minorar el riesgo al atender personas que no tienen ninguna garantía, que son pobres y que son mujeres en su mayoría. Y justo el microcrédito productivo, que fue lo que más nos llevó con la Comisión Nacional Bancaria a trabajo para decir cómo tipificamos que es un microcrédito productivo, es porque validamos. Hay un promotor que va y valida que el dinero que estamos aportando a la microempresa va para una actividad productiva, para la venta de flores, para la venta de tamales, para la venta de comida, para sus artesanías, para lo que, es decir, para el dinero que van a destinar donde vamos a tener una fuente de pago. Sí, para nosotros, si una persona, yo le doy un crédito, Ramón, de 10,000 pesos, y esa mujer va y compra la leche de sus hijos, eso no quiere decir que no sea mi crédito productivo. Yo lo que voy a validar es que hay una fuente de pago, y esa fuente de pago es la venta de tortas. A mí me pidió para insumos, y finalmente la familia para nosotros es una unidad productiva. Entonces también es relevante que se pueda comprar la leche, que es distinto a pensar en consumo. También podríamos ver pensado en tipificar de consumo, que hubiera sido más fácil, como decir, es una tienda que da un crédito para que se le consuma a ella misma un bien. Porque tú sabes que muchos defienden que un crédito de consumo es que también puede ser productivo, porque la señora compró el jugo para hacer el jugo de naranja. Sí, pero es la misma tienda quien le está dando el crédito para que le consuman en esa tienda. Y es distinto en ese sentido. Nosotros sí validamos que haya una actividad productiva con la que nos van a pagar el microcrédito, siempre. Y bueno, sin duda eso te hace tener un censo, imagínate, en este caso el desarrollo, de más de 5 millones de microempresas, en el que podemos decirte a qué se dedican y que lo vamos a... Se congeló, creo, un poco, Claudia, espero que regrese. Muy interesante. A mí lo que me parece muy interesante es el que sean en su mayoría mujeres. En una estadística, y no sé si lo traiga... Clau, te congelaste. Ay, no me digas. A ver. Sí, hace como 30 segundos. ¿Ya regresé? Ya. ¿Ya? Te comentaba de la regulación, que sí, es súper importante porque el sector financiero en sí, algo que tiene que cuidar y de algo que mucho le pesa, es el tema de la reputación. Y como sabes, en el sector de finanzas populares, como también en la banca tradicional, el tema de fraudes en ahorros o el tema de prevención del lavado de dinero es algo muy delicado, y por eso en el caso de ProDesarrollo buscamos que nuestras asociadas sean 100% cumplimiento. Eso es un poco lo que es la red, Ramón. Ahora, en números, estamos hablando de casi 80,000 millones de pesos, lo que han desembolsado estas instituciones, que si lo pones en un contexto COVID, Ramón, es algo fuerte. Y es algo que tuvo un gran impacto, sobre todo para estas mujeres que, como tú sabes, siempre tuvieron como actividad esencial, nunca dejaron de salir de su casa, siempre tuvieron que buscar el modo de llevar alimento a su familia. En ese sentido, también promovemos, como hace ratito tú me preguntabas, si tenemos, ¿qué instituciones había en ProDesarrollo? Tenemos reguladas y no reguladas. Tenemos bancos con su cartera de microcrédito productivo, tenemos SOFIPOS, que son las que pueden captar ahorro, que aquí es donde lo pueden ver, y tenemos SOFOMES, que son las que se dedican básicamente nada más a dar microcréditos, y seguros, porque yo creo que algo del presente y del futuro es qué servicios vamos a empezar a acumular dentro de la canasta de servicios que queremos darle al sector y a la población que atendemos. Ahora, 5.5 millones de empresas atendidas es un mundo. Sí, es mucho. Sobre todo si tú ves, bueno, los índices de pobreza, ¿qué impacto tiene ProDesarrollo? Y si tú multiplicas a estos 5.5 millones de mujeres, como lo hace cualquier gente en la política pública, por 4, pensando en miembros de familia, y que sabemos que además son más miembros de familia en este tipo de población, estás hablando de más de 20 millones de personas atendidas
o que se ven beneficiadas por un microcrédito para el sostenimiento de estas familias. Y quiero decirte una cosa, pensar en microfinanzas y el sostenimiento de una familia es algo contundente, porque las microempresarias para eso quieren el dinero, para atender, para sostener a sus hijos. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando te hable de género y cuando veamos todo este círculo virtuoso que generan las mujeres en sus economías horizontales, que es un estudio que también se ha hecho de qué pasa cuando las microempresarias empiezan a crecer, ¿no? Y cómo se distribuye su riqueza, entre comillas, entre su cuñada, su hermana, y ves entonces un beneficio familiar paralelo y además que se multiplica. Y eso es algo que está en el ADN de las microfinanzas, y yo te diría más bien está en el ADN de las microempresarias, de las mujeres que día con día salen para una actividad productiva para llevar el sostén a su casa. Algo que también es importante, y sobre todo en temas de pandemia, Ramón, pues es hablar del empleo que generan este sector. Yo te diría, es claro que es una industria. Si estás pensando que generan casi 45,000 empleos, pues no es poca cosa. Y te estoy hablando de 45,000 empleos ya sin contar parte de directivos, ¿no? O sea, con los promotores, con las promotoras, porque también es algo que es crucial en las microfinanzas, el recurso humano. Y lo vamos a ver ahora porque cuando uno piensa en el futuro, luego piensa en las finanzas digitales. Y las microfinanzas todavía tienen un gran corazón en el recurso humano. Y también un talón de Aquiles, porque es un recurso humano que va rotándose de manera constante, en el que se gasta mucho tiempo y mucho recurso para capacitarlo, ¿no? Pero bueno, también vamos a hablar de eso. Algo que también es importante, aquí mira, aquí hablábamos de cuántas personas están viéndose beneficiadas, 21 millones de personas, ¿no? Que es la séptima parte del país. Como puedes ver, prácticamente estamos en toda la República, en el 91% de los municipios. De alguna manera, de forma remota, se da cobertura digamos, en toda la República, pero ahí es donde tenemos presencia con nuestras microfinancieras en toda la República. Algo que es importante y que este año empezamos a hacer, ya pensando en el futuro, ya pensando en qué nuevas estrategias tenemos que adoptar en productos, en servicios y para la sostenibilidad no solo de las microfinanzas, sino del mundo en general, es qué porcentaje de estos créditos se da a mujeres y qué porcentaje se da a los hombres. Y hoy vas a poder ver en el informe de desarrollo municipio por municipio ¿cuántas mujeres tienen un microcrédito? ¿Cuántos hombres tienen un microcrédito? Pero lo más importante, Ramón, ¿cuántas mujeres tienen ahorro? ¿Cuántos hombres tienen ahorro? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuál es el porcentaje de mora en mujeres? ¿Cuál es el porcentaje de mora en hombres? Y cuando yo te digo esto es relevante, es importantísimo, porque es lo que te puede generar una política pública mucho más acertada, por ejemplo, Claro. y que así lo hicimos ya con la Comisión Nacional Bancaria, el pasado lanzamiento que hicimos del informe es, ¿por qué le pedimos tantas reservas al microcrédito cuando va dirigida a las mujeres y si se ha demostrado que las mujeres pagan? Deberíamos de bajarle las reservas, ya que estamos tan preocupados por los costos de las microfinanzas, ¿no? Entre muchas otras políticas públicas que podrían beneficiar el impacto de un crédito mucho más noble y con muchos más incentivos para las mujeres, ¿no? Y por eso quisimos sacar esta información segmentada por sexo para que nos diera más luz de lo que pasa entre hombres y mujeres, que eso no quiere decir, Ramón, malos y buenos en ningún momento, simplemente es que porque las microfinanzas están dedicadas a un segmento que ha sido discriminado y sería ciego, sería tratar de decir de negar que las mujeres no han sido discriminadas de los servicios financieros. Sí, sí lo han sido, sobre todo si son pobres. Y sobre todo si hasta por usos y costumbres no han tenido derecho nunca a tener patrimonio. Claramente se llama riesgo. Tenemos la R aquí pintada y eso es determinante, tú lo sabes, para un crédito en la banca tradicional. Por eso las microfinanzas estamos abocadas a mujeres y básicamente el sector que viven en situación de pobreza, ¿no? Claudia, aquí nada más haciendo una acotación. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el primero es fin a la pobreza y aquí estás Así es. Yendo directamente de ello. El quinto, igualdad de género. También estás impactando directamente con esto que nos dices. Sí, fíjate que se ha dado mucho el debate, Ramón, si realmente las microfinanzas están abatiendo o no la pobreza. Pero es que también, y tú lo sabes, porque tú eres un futurólogo, pensar que la pobreza se va a mitigar con un crédito
bueno, entonces no estamos entendiendo lo que es la pobreza, porque tú sabes que la pobreza tiene muchos aristas y muchas dimensiones por las que tendríamos que trabajar. Y sin duda, y también lo vimos en COVID, y ya tenemos testimonio de ellos, las microfinanzas sí le permiten tener un día con día a esas microempresarias, sí les han permitido llevar alimento a sus hijos, sí les han permitido que sus hijos puedan salir adelante. Si tú me dices, les han permitido ser ricas, tampoco es el propósito de las microfinanzas, como no es ningún propósito del banco hacernos ricos. Hacernos ricos depende de nosotros, no del vehículo que nos puede dar o no ese crédito. Pero además yo te diría, y lo vamos a ver más adelante, tampoco es el objetivo de las microempresarias hacerse ricas. Lo que quieren es vivir con dignidad, lo que quieren es vivir con bienestar. Y cuando me refiero a bienestar sin temas políticos, me refiero con lo básico, ¿no? Insisto, con una vida digna, con la posibilidad de llevar educación a sus hijos, con la posibilidad de poder solucionar un asunto de salud en un momento crucial. Y ahí, incluso si tú ves en la presentación, también estamos abordando el tema de los seguros. Y algo que fue contundente en el COVID, porque además lo que se desembolsó por seguros en época de COVID fue dimensional respecto a los años pasados, ¿no? Yo creo que sí se puede contribuir si dejamos de hacer comparaciones tartas e innecesarias. Es decir, si nos vamos a la macropolítica, si nos vamos hacia dónde están los bancos, dicen, no, las microfinanzas cola de ratón, las microfinanzas son chiquititas. No, las microfinanzas están impactando 21 millones de personas que nadie quiso atender. Y yo te diría que incluso la política pública, hoy, mi querido Ramón, más allá de que me hables de las tandas, obviamente de las becas a los jóvenes, el tema de los adultos mayores, sí, por supuesto, en temas de subsidio, ahí hay un tema de extrema pobreza, que tampoco los va a sacar de pobres, hablando de cómo vamos a erradicar la pobreza. Tenemos la misión todos de buscar que las personas tengan posibilidades, mayores oportunidades para poder salir adelante. De ahí sí estamos coincidiendo todos. Pero si tú hablas de crédito, incluso en la política pública, los pobres no han tenido crédito tampoco en la política pública. Subsidio sí, crédito no. Y eso lo puedes ver con la banca de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los pobres son riesgosos. Punto. Sí, por eso hay que verlo. Y por eso a lo mejor más adelante que hablemos del futuro, tendríamos que empezar a leer distinto el riesgo. Tendríamos que hablar en las microfinanzas más de coinversiones y no pensar en riesgo, sobre todo con un riesgo medido como la banca tradicional. Vuelvo a lo mismo, si mides la banca tradicional, el riesgo de una mujer es altísimo. Sí, pero si las microfinanzas están diciendo que no son riesgosas, tendríamos que leerlas con otra lupa, ¿no? Y yo creo que ahí parte del futuro, mi querido Ramón, de las microfinanzas y en general del sector financiero es azotarnos un poquito y quitarnos las ideas en las que estamos apostados y arrinconados. ¿Por qué no vamos a ser nunca creativos? Porque lo único que hemos sido creativos y nos sentimos ya a punto de lanza es porque usamos tecnología, pero en productos no hacemos más de lo mismo. Las microfinanzas fueron creativas y tendrían que ser aún más creativas, pero también ahí, vamos a ver más adelante, tiene un juego importante la regulación y evidentemente también los juegos del mercado, ¿no? Entonces, muy bien, a ver, síguele. A ver, bueno, otra parte que creo que es fundamental y que quiero poner aquí es el tema de qué actividades estamos financiando. Y se puede ver Parco también, mi querido Ramón. Sí, bueno, más allá de lo que están hombres y mujeres, pero fíjate, es comercio, servicio, agricultura, turismo, artesanía. Pensando, tú que eres futurólogo, en temas hacia adelante, lo que están haciendo ya con la tecnología, los robots que están reemplazando la mano de obra, en qué áreas, sobre todo en qué sectores, es que lo que nunca va a poder ser desplazado en el COVID son los servicios. No van a poder desplazar a una enfermera, no van a poder desplazar a la mujer que atiende a alguien en especial. Eso no ha sido posible. Y lo vas a ver con más claridad cuando uno lee en la OIT quiénes tienen al futuro, más futuro en temas de empleo, las mujeres. Porque tal como te lo dicen aquí las microfinanzas, estamos apostados en los servicios, en donde la mano de obra es crucial, donde difícilmente en alguno de estos, quizás me puedes decir en la agricultura, pero en el turismo, en servicio, en comercio, que más o menos ahí se trastocan, porque finalmente el turismo también es servicio, también es comercio, lo que estamos hablando es de mujeres trabajando, ¿no? Con su mano de obra que difícilmente, al menos por ahora, no se ve que vaya a ser reemplazada, al contrario,
por el tema de la tecnología. Y así lo ve la OIT, y así en el caso de las mujeres se lee como algo con mucho futuro para poder darles más oportunidades profesionales. Ya nomás para cerrar un poquito lo que es las microfinanzas y antes de entrar ahí contigo a filosofar sobre el futuro de las microfinanzas, quise mostrar este mapa porque habla mucho de, no solamente de las microfinanzas, sino de nuestro país. Yo creo que a nivel global siempre vemos que el norte es muy productivo y los países ricos siempre se concentran en el norte, y no sucede de manera distinta en México, donde vemos que la pobreza se encuentra apostada en la parte del sur-sureste, que es casualmente donde están las microfinanzas, ¿no? Digo, no es casualmente, más bien, ahí es donde estamos las microfinanzas, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Veracruz, estados muy golpeados, pero fíjate lo contradictorio, además estados muy ricos en términos de agricultura, en temas de riqueza natural, pero en temas de distribución de la riqueza, pobres en todos los sentidos, ¿no? Y ahí es donde se está concentrando las microfinanzas. ¿Tienes alguna, por supuesto, participación en el norte, sobre todo en Nuevo León, Coahuila, y bueno, en algunos otros estados que tienen importancia, sobre todo en temas rurales, ¿no? Pero ahí es donde estamos apostados. Eso sería la foto de las microfinanzas hoy, lo que sería Prodesarrollo, me quedo, Ramón. Claramente, ahí les pusimos, van a poderse acercar más a las cifras, y como tú lo decías al principio, detalle por detalle, consultando el benchmarking de Prodesarrollo, que se puede consultar en la página de prodesarrollo.org. Pero yendo hacia el futuro de las microfinanzas, y con esas frases siempre trilladas de que el futuro ya nos alcanzó, yo me acuerdo, mi querido Ramón, que justo en filosofía y letras, justo en historia, decían que no podíamos entendernos si no conocíamos nuestro pasado. Y México es muy afortunado porque tiene un acervo histórico brutal. Los países que no tienen tanta historia tienen que construirse, ¿no? O arrasando, o llevándose de otros, o inventándose. Y México, sin embargo, tiene un acervo cultural e histórico que le puede dar, sin duda, un soporte importante para reconstruirse con bases. Y ahí es donde creo que los motores de las microfinanzas tendríamos que empezar a filosofar y ver con estas metas del milenio por dónde tenemos que ir, y dejar de pensar que solamente nuestro propósito es llevar recursos financieros, porque si nuestro propósito solo es llevar recursos financieros, tenemos todo que perder con un banco tradicional. Tienen más infraestructura, ¿no? Tienen todos los recursos para poder llegar a donde quieran. Sin embargo, las microfinanzas podemos competir, uno, en los servicios, en la calidad de servicio que damos, evidentemente en la población que atendemos, pero lo más importante, siendo creativos, saliéndonos del cajón de lo tradicional, ¿no? De los scorings de siempre, de los productos de siempre, y ahí es donde Prodesarrollo, tú lo sabes porque te invitamos a este evento, es donde queremos ya advertir que no se puede pensar en las microfinanzas si pensamos que nacieron con una idea de solventar y ayudar en términos de pobreza, si no entendemos que, y entendiendo que la pobreza tiene muchas aristas, pues las microfinanzas también tendrían que tener muchas aristas y tendrían que empezar a agarrar aliados y asociados distintos para poder tener un impacto en el bienestar y en el futuro del mundo en general. De ahí que queremos, ibas a decir algo, venga. Sí, no, o sea, realmente lo que veo es que entonces tu propuesta, así en general, a futuro es, tenemos que ver a las microfinanzas diferentes y tenemos que medir a las microfinanzas diferentes y en algunos de sus componentes, como por ejemplo lo que decías de riesgo. Así es. Fíjate, cuando tú vas a cabildear, ¿no? El dichoso lobbying, te vas y haces ahí en el Senado, y entonces tú sabes que viene esta parte de la tope a tasa de interés, y ahí vas, y vas junto con la ABM. Entonces los senadores te dicen, mira nada más qué horror, este CAT, me acaban de enseñar el CAT de Banamex y el CAT de una microfinanciera. Pero es que si todo es tan tramposo y es tan burdo, primero porque sabemos que el CAT, la dichosa, el costo anual total, no tiene nada que ver con la metodología de las microfinanzas. Incluso hace mucho daño porque infla la cifra al ser de 4 meses y al ser algo revolvente. Lo saben y ellos dicen, bueno, pero no, eso no importa. Finalmente las microempresarias no lo van a entender. No, pero el mañoso que va al Senado y que le dice, mira, cómo comparas la tarjeta Platinum de Banamex con un microcrédito, mira nada más la diferencia de tasa. Pero, o sea, no solamente hay que ser mala persona para hacer esa comparación, es que no deberíamos de compararnos así. O sea, es ridículo, porque finalmente no es lo mismo recibir 1 millón de pesos, ¿no?
o prestar 1 millón de pesos a quien tiene todo un patrimonio, a quien tiene empresas enormes, que prestar 10,000 pesos a quien no tiene nada. La actividad del préstamo es la misma. Es más, es mucho más costosa la mía, que tengo que ir a verificar, que tengo que ir por caminos de piedra, tengo que llegar a una señora y consultarle a 5 personas a ver si la conocen, que el que está aquí, que no me revisó los papeles. Y sin embargo, o sea, si tú ves la tasa comparada con la nuestra, pues claro, de 1 millón y luego la de 10,000 pesos, es ridículo, porque el costo es el mismo. O sea, no es el mismo, para mí es más costoso incluso el análisis de ese crédito. Y esa parte es donde yo creo que hemos caído en la trampa, las microfinanzas, porque nos defendemos con los mismos, queremos defendernos con los mismos argumentos, porque nos metemos en el mismo coliseo cuando no pertenecemos ahí. Y es como esto que hizo el Circo de Soleil, porque vas al mundo rojo, sí, podemos crear un mundo azul. Sí, es distinto, y nuestro lenguaje tiene que ser distinto. Y al riesgo deberíamos de denominarle de otra manera, finalmente, porque vuelvo a lo mismo, leamos nuestro riesgo, no nos comparemos con el riesgo de los bancos. Y ahí es donde creo que no hablamos de finanzas normales, hablamos de finanzas colectivas. Tú sabes que la metodología, plus de las microfinanzas es el crédito grupal. Claro, también yo he criticado, también diciendo por qué no le dejas a las señoras, ¿no?, con un crédito individual. Claramente ahí hay un gran reto, pero cuando yo hablo de finanzas colectivas no hablo de la metodología, sino de este concepto de para qué quiere una microempresaria el crédito. Y no se los digo yo, hay que ir a preguntarle. Vuelvo a lo mismo, lo quiere para su familia, lo quiere para salir adelante con sus hijos, no lo quiere para su moto, no lo quiere para su coche nuevo, no lo quiere para irse con los amigos, no lo quiere para su familia. Siempre es una constante. Y el bienestar finalmente en la comunidad. Y cuando hay microfinanzas, porque las ha habido, microempresas, microfinancieras, que se dedican a ese impacto colectivo en localidades, el resultado es glorioso. Ahí sí hay un impacto contundente en la pobreza, ahí sí hay un impacto contundente en la productividad, ahí sí tienes impactos contundentes, incluso yo te diría, contra el cambio climático. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en Oaxaca, una microfinanciera, un crédito, ¿qué hacen? Todo tiene que ver con el amaranto. Agarró a las señoras, les enseñó a cosechar el amaranto, hasta que usaran la hojita, el amaranto como tal, todo. Y lo que hicieron, luego fueron a una fábrica, producen hoy amaranto con galletas, papas, o sea, todo lo que son productos distintos, ya lo están exportando. Todas son señoras, del dinero que hicieron, crearon una escuela para sus hijos, donde hoy hicieron una orquesta. Si vieron la película de Coco, está incluso inspirada en el resultado de esa microfinanciera. Yo creo que hay muchos casos de éxito, pero no los replicamos, porque no son masivos, porque no son grandísimos, porque no pegan y no nos pueden comparar entonces con los macro números. Cuando nos quitemos esa obsesión y ese miedo a hacerlo chiquitos, seguramente vamos a poder tener mayor impacto. El otro, sin duda, es el género, aunque luego se cansan de que uno hable de mujeres, mujeres, mujeres. Tú lo tienes ahí en las metas del milenio, tiene que hablarse de mujeres, porque lo vamos a ver más adelante, Ramón, porque sí hay violencia contra las mujeres, porque sí ha habido una discriminación brutal, y porque lo decía hace ratito, porque si tú ves a futuro lo que dice la OIT, pues las mujeres van a tener mucho que aportar para la sostenibilidad del mundo. Y hoy se trata de eso, hoy ya no se trata de quiénes son mejor o quiénes son peores, sino qué nos toca aportar a cada uno para la sostenibilidad de todas y de todos. Y creo que ahí tiene que concentrarse las microfinanzas. ¿Qué nos toca las microfinanzas para aportar a la sostenibilidad de todos? Ya lo vivimos con la pandemia. ¿Qué nos toca en temas de salud? ¿Qué nos toca en temas de cambio ambiental? ¿Qué nos toca en temas de finanzas? ¿Qué nos toca en temas sociales? Hoy estamos viendo una migración brutal. Vemos discriminación en todas partes. ¿Qué tenemos que hacer? Y no quiere decir que seamos todólogos, pero podemos contribuir siempre si vamos midiendo y si vamos enderezando el camino del impacto que puede tener simplemente un servicio financiero. Y esa es la apuesta, y yo creo que por ahí es donde quisiera empezar a abordar el futuro de las microfinanzas. A ver, adelante, adelante. Mira, cuando te hablo de que estamos atendiendo mujeres, de los 5.5 millones de microempresarias, el 92% son mujeres. Entonces, claramente son mujeres la población objetivo. Sin embargo, si tú ves cómo están constituidas y quiénes hacen las microfinanzas, no son mujeres. A nivel directivos, ¿no?, y a nivel de consejos, lo que tú tienes son hombres.
la presencia de hombres, los dueños son hombres. Y eso puede ser crítico, por supuesto, tenemos que empezar a incidir para que haya más participación de las mujeres, pero es consecuente a lo que hemos hablado anteriormente. Las mujeres no han tenido patrimonio. Entonces yo, Claudia, no tengo para poner mañana una microfinanciera. No tengo con qué, porque si tú ves quiénes son los presidentes, ¿no? Los directores, son gente que pone su patrimonio en esa sí le apuesta, porque es algo que también tendríamos que decir, mi Ramón. En caso de las microfinanzas siempre es un negocio donde se hacen ricos porque la tasa, no, es un negocio donde ellos ponen su dinero y lo prestan, más ahora que la banca de desarrollo se ha cerrado. El dinero que están prestando es el dinero de su patrimonio, es el dinero de sus amigos, es el dinero que también cuesta muy caro de fondeadores privados e internacionales, ¿eh? Oye, a ver, déjame interrumpirte ¿sí? aquí porque hay una pregunta que hicieron hace un momento y cuadra exactamente lo que estás diciendo, que lo hace uno de nuestros asociados y más importantes en la World Future Society capítulo mexicano, que además tiene la característica de haber sido regulador, don Guillermo Prieto Fortún. Dice, muy impresionantes números, faltaría por saber cuáles son los ingresos, los costos y las utilidades. La administración debe de ser costosa. Es correcto. Fíjate que estamos preparando, voy a invitar a Guillermo, a una sesión para discutir el tema de tasas de interés en las microfinanzas. Otro error, y algo que seguramente él conoce, es cuando nos comparan con otros países como Bolivia, Perú, con los países de América Latina, que también, bueno, ya no se diga con Yunus en la India, ¿no? Que dicho sea de paso, cuando Yunus vino a México y quiso poner una tasa de 30%, fracasó. No pudo. Ni de la mano de Lim, Ramón. Claro, porque los costos de la regulación, quería trabajadores sin seguro social, pues que nos explique cómo, ¿no? Claramente los costos cuando se dio de regulación al estar con el DIM era regulado y era carísimo, no le alcanzaba. Pero no solamente, y no es la regulación, sin duda es la operación, y ahí le dio en el clavo. Justo estamos haciendo un análisis porque ahora dicen, bueno, pero ¿cuánto cobra un director? Sí, a lo mejor hoy, bueno, se puede decir que a lo mejor gana lo mismo que el presidente y nos podemos ir para atrás, ¿no? Pero realmente sí, puede ser en una microfinanciera grande, en una chica no. Y lo más curioso, Ramón, y lo que vamos a demostrar es que microfinancieras medianas, chicas, ni con la tasa del mercado, para ahí dejar 60, 70% la tasa del mercado, no salen adelante. No salen. Más allá del tema del riesgo, o sea, más allá de lo que no se cobra, ¿no? Que pueda estar ahí un pequeño porcentaje, la operación es carísima. Y todavía es carísima. Un promotor que tiene que ir a un municipio y ir a prestar 2,000 pesos, cuéntamelo, no te sale su sueldo. No es lo que está ganando, porque también tendríamos que ver que ante un McDonald's tenemos que ofrecer un poquito, un sueldo también mucho mejor, y más el riesgo y la inseguridad que viven hoy los promotores también en sus comunidades y en las colonias donde van y prestan crédito, pues tenemos que dar también otro tipo de soportes como seguros, el tema obviamente de sus viáticos para ir y venir, más un sueldo que sea competitivo en el mercado, insisto, ¿no? Entonces, voy a invitar a Guillermo porque sin duda, y también tú lo sabes, Ramón, también hacia adentro estamos buscando el tema de la tasa. Uno, de cómo explicarla, pero yo les diría también cómo impactar para que la tasa sea mucho mejor para los microempresarios. Sí queremos, pero si la banca de desarrollo hoy presta al 16%, eso es la banca de desarrollo, ¿no? Fíjense cuánto nos prestan los internacionales. Hoy tenemos fondos que están prestando al 30%. Digo, para que se den ahí una idea, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer y cuando hablamos del futuro de las microfinanzas, vuelvo al tema, y cuando hablamos de finanzas colectivas, vuelvo al tema. Como no nos pongamos de acuerdo todos, cuando veamos, si pensamos que las microfinanzas son caras, pero entonces vengo yo, porque además se llenan la boca los internacionales diciendo, no, qué bárbaro sus tasas, y tú le dices que quieres prestar una tasa menor, te dicen, no, yo te tengo que prestar el 20, 25, pues es carísimo. Y a eso súmale todos los costos de la microfinanciera. Entonces me va a encantar invitarlos el día. Ojalá lo podamos hacer también en tu foro, mi querido Ramón, que podamos hacer este debate abierto de las tasas de interés en México. Es algo de lo que queremos hablar, sin la menor. Ese sería uno de tus puntos críticos. O sea, si pensáramos en un escenario ideal a futuro de las microfinanzas, si el futuro de las microfinanzas estuviera en tus manos, ¿cuáles serían las acciones específicas que harías para tener un impacto mayor, para lograr que esas 21 millones de personas que se ven beneficiadas de un crédito productivo puedan tener
una mejor vida y impactar positivamente a su comunidad. ¿Cuáles serían? ¿Tasa es uno? Mira, para mí punto crítico es que dejemos de pensar, o sea, que dejen de poner el acento en la tasa, porque además es ridículo que los reguladores hoy, bueno, los reguladores realmente no, más bien los políticos y los que están haciendo hoy banca de desarrollo, te digan la tasa. O sea, te voy a dar un ejemplo, te dicen, presta un dígito y me prestas al 13. Sí. ¿Y cómo me exiges que yo, o sea, para que te des idea unas cosas que te dicen, yo quisiera que no tuviéramos puesto el tema en la tasa, pero no porque la quiera evadir, ojo, sino porque pudiéramos generar en temas de regulación, en temas operativos. Sin duda creo que lo digital nos va a ayudar a tener un impacto en costas, sin duda. No al todo, pero sí, por supuesto, tiene que tenerlo. Y poniéndonos de acuerdo también con cómo podemos invertir en microcréditos productivos con impacto y sostenibilidad para el bien común, que es distinto. Entonces, ya porque me prestes con otro foco, en lugar de estar pensando, le va a prestar a pobres y no va a cobrar. ¿Por qué no invertimos? ¿Por qué no me vuelvo yo también parte de esa microempresa? O sea, ¿cómo podemos cambiar el pensamiento y la forma de atender la microempresa en México? Y las pymes, porque yo atiendo las microempresas, pero la pyme no la atiende nadie. Eso es tan peor todavía, mi querido Ramón. Y necesitan mucho más apoyo, porque efectivamente una pyme con una tasa 70 la matas, sin la menor duda. Entonces, yo lo que creo es que si resolvemos algunos temas operativos, temas de fondeo, temas regulatorios, temas digitales, va a haber un impacto en la tasa, sí. Pero si realmente lográramos demostrar el impacto que podemos tener multiplicador del microcrédito productivo, te puedo apostar que nadie va a poner entonces el foco en la tasa. Hoy no hablan, ¿por qué no estamos hablando del impacto en la vida de las mujeres? No, vamos a hablar de la tasa. ¿Por qué no estamos hablando de los microcréditos verdes que hoy a muchas mujeres les están ayudando a tener otro tipo de comunidad? No, pongamos el tema de la tasa. ¿Por qué no estamos hablando del tema de cómo ayudaron a los seguros? Mujeres que no hubieran tenido nada, Ramón. No, pongamos el sello en la tasa. Pongámoslo, pero yo digo, ya que vamos a ponerlo, pongámoslo midiendo todos los otros impactos para que se tomen en cuenta a favor de los efectos y de los resultados, y entonces podamos bajar la tasa. Si le pusiéramos un valor a todos esos valores que yo te acabo de decir, si los pudiéramos cotizar, seguramente tendríamos un impacto en la tasa. Y finalmente, es algo que nos va a pasar como con el COVID, cuando ya estemos hasta acá no nos va a quedar otra más que decir, mira, sí, ¿por qué no yo también, regulador, permití que dieran, por ejemplo, a las microfinanzas, les permití tener, tú sabes que muchos años no nos dejaban tener corresponsales, y como, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no iba a tener yo corresponsales? Hoy las microempresarias son corresponsales, y ya no solamente tienen ingresos por un crédito, también tienen ingresos porque son corresponsales. ¿Por qué no? ¿Y ves cómo sí puede ser distinto? ¿Ves cómo sí podemos generar más ingresos a las microempresarias? Y en ese sentido, la tasa puede empezar a disminuir porque ella va a tener otro tipo de ingresos y el riesgo va a ser distinto y otras cosas. Y finalmente el uso que le va a dar el crédito también va a ser multiplicador en otros sentidos. Y yo eso creo que tiene que ser el futuro. Cuando dejemos de hablar de la tasa, insisto, ojalá y la bajemos, claro que tenemos la apuesta ahí, pero cuando dejemos de hablar porque ya no es nada comparado con los impactos que tendríamos que estar demostrando, si nos abocamos a eso, seguramente la tasa va a ser importante, pero no tan importante como ahorita. A ver, háblanos entonces de los otros impactos. Bueno, te estaba hablando de las mujeres mira, por ejemplo, y tiene que ver con lo que te estaba diciendo de las mujeres. Veamos esto que son los semáforos rojos de mujeres el día de hoy. Te dicen, ¿cuántas mujeres jefas de familia? Porque tienes con INEGI y todos los censos, ¿no? Y nos dimos a la tarea de decir, ok, ¿cuántas mujeres por jefatura femenina son impactadas por microcrédito? Hoy sabemos que en estos estados donde mayor jefatura, o sea, es decir, madres solteras para acabar pronto, ¿no? Tienes el 36% son atendidas por microfinanzas. No es poco, no es poco. Y quiere decir que sí podemos incidir. Y yo me acuerdo que en algún momento una banca de desarrollo, estoy hablando hace 7 años, querían hacer un estudio de por qué las microfinanzas estaban generando divorcios, separación, ¿no? Que el empoderamiento de la mujer estaba destruyendo familias. No, lo que estaba logrando es que las mujeres se empoderaran y ya no me vuelve a poner la mano encima a este señor por el tema de la dependencia económica. Y claro que rompe temas de dependencia económica. Y ahí es donde ya podemos ver que a esas mismas jefas de familia están ahorrando el 20%. Que algo tendríamos que también decir del ahorro, mi querido Ramón. Hay muchas más mujeres ahorrando, pero obviamente el monto
nos ganan los hombres. Aun cuando no alcanzan a ser la mitad de los hombres los que ahorran, nos ganan en cantidad de ahorros. Es decir, pueden ahorrar mucho más porque las mujeres, como lo hemos dicho, pues tienen que invertir su dinero en la familia, entonces lo que pueden invertir es muy poquito, pero bueno, finalmente están ahorrando. Y bueno, también ahí estamos con los seguros. Y así empezamos con mujeres a generar los semáforos. Por ejemplo, en este, ¿cuál es la concentración de las microfinanzas en población por ingreso? Bueno, aquí pan comido, porque ese es nuestro foco, ¿no? Donde están las mujeres más pobres, ahí estamos. Y bueno, claramente en ese mismo censo que nos compartió en mujeres, estábamos también atendiendo una población importante del total de mujeres que estaban en los semáforos rojos de mujeres. Y por ejemplo, a mí me encanta, la violencia familiar. Pero ¿ves cómo podemos empezar a decir que las microfinanzas, cuando hablas de género, no es solamente le dan dinero a las mujeres, porque porque los bancos no las quieren. No, las microfinanzas, podemos decir ya, y suena distinto decir, por ejemplo, están contribuyendo al combate de la violencia familiar en un 40%. Se ve distinto, se oye distinto, y nuestro switch puede ser distinto. Y ahí podemos empezar a retroalimentarse mejores servicios y a pensar cómo podemos hacer otro tipo de cosas en beneficio, porque ya lo estábamos haciendo sin querer, porque tampoco es que nos los propusiéramos, ¿eh? Claro. Ahí estábamos, ¿no? Yo creo que ahí es donde con la mano de expertas, con la mano de expertos podemos empezar a generar, a quitar algunos de los semáforos rojos que están hoy persiguiendo en mujeres. Por supuesto hay muchos más, como es el feminicidio, atrevernos a decir que las microfinanzas impactan en el feminicidio, ¿no? Pero son cosas que no podemos dejar de ver, de las que hay que ponernos en el radar y que hoy ya están en el mapa de desarrollo para invitar a las instituciones de las microfinanzas conforme a esos semáforos, que es algo que estamos haciendo hoy, pero es del futuro, mi querido Ramón, que hoy la dirección de las microfinanzas ya no solamente es dónde están los estados más pobres o dónde hay más demanda. Hoy vamos a dirigir y a buscar incentivos para que nuestras microfinanzas vayan a esos estados donde los semáforos nos indican que hay más violencia, que hay madres adolescentes, que hay feminicidios, que hay mujeres solas. Entonces, ahí es donde queremos empezar a poner el foco para la cobertura, para dirigir la cobertura de las microfinanzas en México. Esa es una de las cosas que ya empezamos a hacer y que, bueno, aquí justo te compartí. Y yo vuelvo a lo mismo, Ramón. Si vemos así las cosas y si atendemos al tema de los servicios y dónde están las mujeres, yo creo que el futuro de las microfinanzas va viento en popa. Si no pierde el horizonte, si sigue atendiendo la discriminación, si sigue buscando sumar y no emparejarse a alguien más, seguramente va a tener futuro, independientemente de la vorágine que hay en temas de fintechs y evidentemente de la discriminación bancaria que también afecta a muchas microfinanzas hoy en México, ¿no? Bueno, otra de las cosas, y ya hablábamos hace ratito de la tasa, es qué está pasando con la digitalización. Y ahí tú nos has estado apoyando con preguntas y tu asociación cuando le decimos, bueno, ¿cómo llevamos a nuestras microfinanzas, de ahí para beneficio de la tasa, evidentemente, a que sean más eficientes operativamente? ¿Qué vamos a hacer con la tecnología? Pero ahí también tienes del otro lado el regulador. Nos dejaban, ¿qué tanto sí nos dejaban hacer? Por ejemplo, el onboarding, al principio las microfinanzas no podíamos hacerlo tampoco, aparte que necesitabas la firma y con esto, entonces esa parte, y yo te lo diría porque lo vivimos con la regulación, cuando fue la reforma financiera, se vio el golpe brutal a las microfinanzas. Muchas eran ONGs y venían más con una visión social, y viene la reforma financiera y sí o sí son financieras. Y si quieren dedicarse a ser financieras, hoy tienen que empezar a hablar de un oficial de cumplimiento, tienen que hablar de una contabilidad con las normas, ¿no? Contables que pone la comisión. Evidentemente Basilea, ¿cuándo íbamos a pensar que las microfinanzas tuvieran ese vocablo? Nunca. Pero eso tampoco nos tiene por qué quitar el foco de lo social. Yo te diría que nos fortaleció, nos volvió mucho más sólidas. Demostramos que podíamos tener un oficial de cumplimiento como cualquier banco. Y que, por cierto, que el lavado de dinero realmente no está en las microfinanzas. Eso también está claro. Lo decimos para los que están muy preocupados por el de-risking y a propósito del pretexto con el que cierran cuentas bancarias de manera discriminada a los bancos, que no es más que un pretexto que tiene que ver más con sus temas operativos que con todo el tema del lavado de dinero. Y es ahí donde quisiéramos y seguimos trabajando con la comisión, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puedes embonar? ¿Cómo me puedes ayudar a hacer una regulación que no tenga que ver con bancos, SOFIPOS,
SOFOMES, no, con la actividad, como en otros países. En México no existe una regulación para las microfinanzas. ¿Claro? Entonces nuestro lenguaje es el de la banca tradicional. Las comparaciones en el Senado, la gente que hace política pública es como créditos chiquitos, entonces tienen la misma lógica de un banco, como cualquier banco. ¿Quién No sería un país referente en ese sentido que decías, de verlo más por actividad que por denominación del intermediario que realiza la actividad? Ahí sí nos llevan mucha ventaja los latinoamericanos. Ecuador, Perú, Bolivia sí tienen claramente, incluso tienen sus propias autoridades en temas de microfinanzas como tal. Y ahí regulan la actividad. Fíjate que para que vean la importancia que tiene que te regulen por la actividad y no por la figura jurídica, mi querido Ramón. Cuando fue el tema del COVID, tú sabes que hicieron las prórrogas. La ABM hizo presión ahí, hizo una buena incidencia con la comisión, yo creo que la comisión fue muy sensible y generó las prórrogas de manera inmediata. En el caso de las microfinanzas, por primera vez se atendió a la metodología. Se entendió que había 4 meses, se entendió en qué proceso afectaron a las microfinanzas y se dio un ciclo, o sea, el conteo de la prórroga para las microfinanzas fue distinto. Nos ampliaron los meses para no afectar los ciclos que ya llevábamos encabezados en el caso de las microfinanzas. Para nosotros fue algo muy bueno. Creo que la comisión en ese sentido hizo la diferencia a un sector distinto y eso es algo que no deberíamos de soltar y que deberíamos de seguir trabajando. Ahí es donde te digo, podemos trabajar las reservas específicas para las microfinanzas, podríamos atender riesgos específicos para las microfinanzas, por ejemplo, en temas de lavado de dinero, cuando tú haces el reporte de operaciones inusuales, ridículas, hasta la UIF te dice, por favor, dejen de llenarnos de esta porquería. Pago anticipado, la señora me pagó 300 pesos. No lo reportes, ¿no? Y esas cosas es algo que tenemos que ir calibrando para poder tener también, hay que ser responsables en esa parte, información como este bench, donde ya te dice mujer, hombre, de la misma manera hay que llevar la información muy bien calibrada a las autoridades para hacer más fácil que el regulador pueda tomar en las manos una regulación. Cuéntanos más, porque tenemos como unos 15 minutos vale, más. Bueno. Y se me hace que tienes mucho más que decir. No, pero en temas de digitalización, porque no podemos hablar de futuro sin pensar en tecnología. Claro. ¿No? El Prodesarrollo no le ha dado la espalda, sin duda creemos que es un vehículo, sin duda, ya lo decía, va a ayudar a las tasas, pero más importante, Ramón, la gente decía, pero ¿cómo? Las microempresarias no van a poder tener ahí su ya crédito a la mano y con el celular. Es que uno de los grandes retos de México, sin duda, es el tema de la conectividad. Pues justo acabamos de hacer un convenio, tú puedes ver en esta presentación, ahí dice Bienestar Móvil, porque también las microfinanzas hoy nos dedicamos a conectar, a llevar conectividad. ¿Qué hicimos? Mapeamos, y lo van a poder ver también en el benchmarking, junto con Altán, la red compartida, Telecom, y toda la parte de estrategia digital, donde hay cobertura en el país y donde no. De la misma manera que vas a ver si hay microfinanzas o no hay microfinanzas, que es este mapita que ven aquí. ¿Qué hicimos? Un convenio donde no hay conectividad, por ejemplo, en Selva Lacandona, ¿no? Estamos trabajando ahí con temas para temas de servicios financieros con onda satelital es suficiente. Entonces, estamos llevando ahí servicios de conectividad junto con Altán y con estrategia digital para conectar y empezar a generar ya lo que es todo el tema de transacciones financieras digitales. Estamos llevando microfinancieras y empezar a llevar ya la conectividad junto con una línea móvil de Prodesarrollo que se llama Bienestar Móvil. Se llama Bienestar Móvil porque hicimos un convenio también con Telecom y hoy estamos Telecom, Prodesarrollo, lanzando esta nueva línea móvil, que es ahorita la más barata del mercado, para poderle llevar a las microempresarias también un teléfono con una línea que sea mucho más barata y ellas puedan tener ahí acceso también ya a tener su WhatsApp donde le diga ve a pagar, o a tener un WhatsApp para recordarle que tiene que ahorrar, o tener un WhatsApp para decir algunas preguntas respecto a su crédito y por supuesto también las más avanzadas para tener su aplicación de su microfinanciera y desde ahí quienes lo pueden hacer a través de SPAY empezar a hacer ya sus transacciones digitales. Todo esto evidentemente va a llevar a cabo mucha capacitación, pero ya lo estamos haciendo en Ramón. Y sin duda es algo que va a cambiar la industria de las microfinanzas. Es mentira, eso te lo puede decir estrategia digital, te lo puede decir Altán. Es mentira que las señoras, no importa si están en Sinacantán, no importa si son monolingües, no tengan celular. Lo tienen. Y es mentira que no sea de alta gama. Lo tienen de alta gama.
Y eso lo hemos ido a ver hasta la Selva Lacandona. Lo que es triste es que tengan que estar pagando un roaming, porque en la Selva Lacandona agarran Claro de Guatemala. Eso sí que es triste. Pero las señoras sí pueden usar celular y las señoras sí están listas para poder incorporarse el tema de servicios digitales móviles. Lo que quizás nos cuesta más a las microfinanzas en temas digitales es la cobranza. Nos cuesta mucho dejar la cobranza en una aplicación, sobre todo por lo que acabamos de decir. Tenemos muy buen giteo, pero sí, la cobranza sigue siendo no a esa persona que llega con su moto y su traje y te dice que si no le pagas te va a secuestrar, pero esa cercanía, ese promotor que conoce a las señoras, sigue siendo clave en las microfinanzas. Eso finalmente es lo que ha generado fidelización, y es lo que genera que muchas microfinanzas tengan un giteo tan bueno en términos de moda, ¿no? Oye, pero vi en una de las láminas que pasaste, vi que tu IMOR es muy bajo, muy bajo, comparado inclusive contra el sistema financiero. Es muy bajo. Por eso yo te decía que ahí, acá lo viste, mira, 2.7. No, es bajísimo. O sea, cuando ya te llegas en los momentos más críticos, estás llegando a un 4 o 5, o sea, pero realmente es algo muy común en las microfinanzas. Pero yo te voy a decir una cosa, no es muy común en México, porque sí versus ahorita con el tema del COVID, tanto que vienen los latinoamericanos a enseñarnos de las microfinanzas, lo que sí te puedo decir es que en México el comportamiento del sector de las microfinanzas fue atípico. Insisto, primero porque no tuvimos paro como en otros países, ¿no? Donde sí era toque de queda y no salen. Aquí no, eso ayudó. Y la otra es porque las microempresarias, te voy a decir, Ramón, no querían ni la prórroga. Ellos ya querían pagar para tomar otro crédito, lo que querían era más crédito, porque no dejaron de salir, a lo mejor, y tú lo sabes, ya puede ser trillado, pues empezaron a hacer cubrebocas, o empezaron a llevar comida casa por casa, pero las microempresarias no pararon, no podían parar. Entonces ahí fue un comportamiento atípico. Y bueno, también otro tema que tú lo traes, mi querido Ramón, y ahí eres con la asociación de ustedes, son aliados y estamos muy agradecidos, es el tema del cambio climático. Pensar que las microfinanzas no tenemos que ver ahí, sí, porque estamos en el tema rural. Si tú ves, si viste los mapas, es relevante y porque yo te decía, finalmente tenemos que pensar como finanzas colectivas que tienen un impacto en toda la sostenibilidad. Y ahí es donde ya empezamos, junto con AgroCENES, con esta parte de Scale for Resilience, a adoptar algunas aplicaciones donde ya nos van a empezar a calificar los créditos verdes. Y no necesariamente porque estés financiando sus celdas solares, sino porque vamos a buscar que el estudio de la actividad productiva, vamos a empezar a medir esa actividad productiva si realmente está generando un impacto negativo o no en el medio ambiente. Es decir, usan leña, no usan leña, qué están usando, de tal manera que con ese checklist el promotor pueda dar una calificación en la aplicación, en Noravadar, y podamos calificar si contribuye o no contribuye, o más allá si ya es algo que está generando, ¿no? Así con fotoceldas o cambios de refrigeradores, pero básicamente lo que queremos es empezarnos a meter en el tema del cambio climático, además con esta situación de poder advertir los riesgos, si vienen huracanes, si vienen sequías, y poder advertir a las microempresarias y a los microempresarios para poder llevar a otro término su actividad productiva y evitar que caigan en riesgo, independientemente de los seguros que estamos trabajando ya con todo el tema y la visión de impacto ambiental, ¿no? Es algo que está en la agenda y es algo que no queremos dar la espalda, porque finalmente, si aprendimos algo del COVID, es que todo está relacionado, y así es como queremos verlo. Y bueno, porque ya me dijiste del tiempo, un poquito y concluyendo, en parte lo que queríamos decir. Yo me acuerdo cuando pasó lo del VIH, Ramón, nos decían, ¿qué van a hacer las microfinanzas contra el VIH? Pues, era como impensable. Hicieron mucho porque llevaban información, hicieron mucho porque piensen en el potencial que tienen las microfinanzas, que obviamente cualquier político lo quisiera, de tener cada 8 días sentados a esas mujeres, a esas 5.5 millones de microempresarias reunidas en un grupo. En distintos, por supuesto, pero es la metodología. Va un promotor cada 8 días y las ve. Por eso podemos hacer educación financiera de manera colectiva y vamos y les explicamos y las señoras tienen ahí sus pláticas, ¿no? Ya no digas en los bancos comunales donde ya te reúnes a 40, 50 señoras. Esa cercanía, esa posibilidad de también no solamente ser vehículos financieros, sino de llevarles información como lo hicimos en el COVID, de tienen que usar esto, cuídense, el seguro. Eso es lo que finalmente, cuando hablamos de lo digital, no quisiéramos perder.
y es fundamental y es parte también de lo que cuesta mucho. Y ahí es donde yo te diría, cuando hablábamos de riesgo y piensas aquí, la señora no tiene patrimonio, bueno, ¿cómo sí podemos generar patrimonio? Es tan sencillo, o sea, en África lo han hecho, generan políticas públicas donde hay incentivos a los esposos, a las mujeres, oigan, si ponen la casa a nombre de los dos, les vamos a dar, no les va a costar la inscripción. Claro que se puede, sí se puede impactar. Y si las mujeres tuvieran patrimonio, si tuvieran aquí, nuestros migrantes tuvieran aquí su casa, ¿serían tan fácilmente a Estados Unidos? Yo te diría que no, porque parte del principal destino que llevan las remesas de las microempresarias es a la construcción de sus casas. Si les diéramos patrimonio, les costaría más irse. Y hoy estamos viviendo una situación migrante también brutal y creemos que las microfinanzas podríamos aportar ahí, incluso con las remesas. Si tú usaras la remesa como una garantía, podrías dar un crédito más barato a la señora, a la mamá aquí, porque la estás garantizando con esa remesa, que la puedes guardar de ahorro del migrante. O sea, hay muchas cosas, mi querido Ramón, que se pueden hacer. Y yo creo que justo rompamos tradicional. La banca tradicional es individual, es una persona, y en el caso de las microfinanzas siempre tiene que ser colectivo. Y tenemos que verlo colectivo. Si no, búscate y ve cómo se hace un expediente de crédito de una microempresaria. Tienes que saber si tiene familia, si tiene esposo. No es como cualquiera, porque estás viendo hacia dónde se va a ir el recurso. Y esa forma de pensar de manera en temas de sostenibilidad y sustentabilidad, y si buscamos cómo con alianzas y con el empeño de todos podemos trastocar cada una de estas, las microfinanzas no se van a hablar solamente, como en algún momento no lo hicieron, en las mesas del sector financiero, se van a dar también en las mesas del Premio Nobel de la Paz, se van a dar en las mesas de género, se van a dar en las mesas del cambio climático. Y ahí es donde no tendríamos que perder el foco. Y unos dice, y yo te ponía aquí que si realmente tendríamos que volver al pasado para recordar las microfinanzas, no. Yo creo que el pasado finalmente hay que aprender de él. Creo que nuestro error es no aprender del pasado. Nuestro error no es reflexionar sobre lo que hemos hecho mal, sobre lo que estamos haciendo bien. Vamos con una vorágine contra el tiempo y queremos hacer más cosas. Las microfinanzas no vamos a entrar al Facebook a patrocinar o a financiar las cejas para que si quieres estar en tu casa en greñas te veas bonitas. Ahí no están, porque no estamos en el mundo de la simulación, mi querido Ramón. No estamos en ese mundo, ni de la simulación ni de los simulacros. Estamos en un mundo real, donde la gente necesita que llevar a su alimento y donde necesitamos producir. Eso es donde estamos las microfinanzas y eso es una ventaja respecto a otros sectores. Hasta ahí me quedaría, mi querido Ramón. Puedo hablar más si quieres, yo feliz. No tengo la menor duda, pero no. Ya estamos llegando a la hora. No, a ver, yo quisiera concretar en algunas cosas. Realmente tú, o sea, un poco resumiendo, lo que tú dices, el futuro de las microfinanzas, yo veo o deduzco que es, en tu visión, un futuro optimista, un futuro de impacto en diferentes ramas, siempre y cuando nos demos permiso de pensar diferente, de verlo desde una perspectiva diferente, de medirlo como microfinanzas y no como banco o como otras instituciones financieras distintas, no dependiendo del nombre o de su denominación legal de cada entidad, sino por la vocación y al mercado que atiendan. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Sí. Veo que ahora, ¿dónde están tus factores críticos? Para nada más ir viendo. O sea, ¿dónde está este entendimiento? ¿Es en el regulador principalmente? No. ¿Es en dónde? ¿En la gente? Yo te decía que cuando se me fue el micrófono, que te dije es una capa delgada, pero muy gruesa el tema de la reputación. El sector financiero como el político nadie lo quiere. Ve lo que hacen hoy los jóvenes, no quieren, están en la sombra, no quieren saber de los bancos, hay muy poca confianza, hay muy poca credibilidad, no los quieres, a nadie les gusta. Yo creo que finalmente es ese riesgo también. ¿Cómo podemos volvernos, cuando yo te digo, estamos cada 8 días, el tema de la fidelidad, si no abrazamos eso, también ellas tarde o temprano van a buscar otras alternativas también. Y mucho, porque también están cansados de un sector financiero que sí ha ganado en muchos términos a la mala, pero que además es necesario. No deberíamos de ser, siempre te dicen los microcréditos, no hay peor cosa que no tener un crédito, ¿no? Es un mal necesario. No, yo creo que tendríamos que verlo como una inversión donde veamos, mira,
O sea, como nacieron, mi querido Ramón, esta persona creyó en mí. Esa parte de creer, nadie nos, o sea, si yo pido hoy un crédito, no creas que salga, ay, el banco me creyó. Para nada, ¿eh? Salgo y digo, estos malditos vieron que voy a poder pagar esto y esto. ¿Por qué no volvemos a esa parte donde el banco me creyó, donde yo no puedo fallarle? Porque si yo le fallo a una microfinanciera, esa microfinanciera no va a poder pagarle tampoco al que le prestó. Y no le va a poder pagar a millones de mujeres que también lo necesitan. O sea, tenemos que cambiar el concepto, y yo creo que parte de esto que te digo y que no está ayudando es este diálogo y esta nueva forma de ver el mundo de buenos y malos, ricos y pobres. O sea, esta cosa de dividirnos y separarnos nos hace tanto daño a nosotros como cualquier otro. Y finalmente, el que nos tengan ahí como, yo vivo como en este mundo bipolar, ¿no? Ay, de repente te quieren mucho y sí, porque mira, y mira el impacto, y mira así las mujeres, pero por el otro lado, no, son financieros, son usureros. Entonces, híjole, vive uno entre el bien y el mal horriblemente, y no es así, porque no puede verse las finanzas así tampoco. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que abordar. Pero vuelvo a lo mismo, también Ramón, hay que ser más inteligentes, porque respondemos con lo de siempre. No, que no sabemos dar distintas cosas. Y no es cambiándole el nombre a las cosas, ¿eh? No es nada más hablar bonito y ahora bautizar todo con bienestar o, oye, mira, no. Yo creo que hay muchas otras formas de lo que te estaba enseñando, cómo sí podemos medir con semáforos, con cosas contundentes, porque eso es lo que tarde o temprano va a echar raíz y va a poder cosechar. Si no, no. Si no, nos vamos a seguir quedando en el discurso de siempre, de siempre, de siempre. Y yo creo que hay mucho que hacer. Creo que estamos decididos. En el caso del desarrollo sí estamos decididos. Ahorita ya abrazamos fuertemente el tema del género y cambio climático. En la agenda está muy, muy centrado, y el tema digital. Y yo espero que en un año que me invite te diga, hablando con Guillermo, decir, mira, sí se bajó la tasa, pero Guillermo me diga, no, eso ya no me importa. A ver, cuéntame, ¿y cómo lograron esto? ¿Cómo lograste que realmente en Chihuahua el feminicidio se erradicara? No, yo no, pero Guillermo y yo y otros cuantos sí lo lograron, creo que lo podemos lograr. Mira, mi querido Ramón, y yo creo que tú lo sabes, si no vemos las cosas con esperanza, si no buscamos que las microfinanzas se vean con esperanza, tenemos fracaso. Y la única forma de hoy buscar que nos vean con esperanza es que veamos temas de salud, que veamos temas de sostenibilidad, de sustentabilidad y, por supuesto, de todo lo que sea combate a la discriminación. Por ahí tenemos que empezar y, por supuesto, seguir dando esperanza a millones de mujeres como lo estamos dando, porque las microfinanzas sí dan esperanza. Aunque haya muchas historias horribles también en la cobranza y sin duda en cómo pagas cada 8 días un crédito cuando vives en situaciones críticas, pero yo te puedo sacar millones de historias que se te van a enchinar la piel sin la menor duda, aún en el sector financiero, ¿no? Claudia Revilla, muchísimas gracias. Nos has dado varias cosas, una gran claridad sobre el sector, nos has mostrado también la enorme acervo de datos que tienes y de información, esos cruces que haces contra temas de género y bienestar son muy interesantes para medir impactos en otras cosas que no necesariamente son en los temas que tradicionalmente se ve, como lo comentamos, la ventaja de ver a Prodesarrollo en su impacto con diferentes objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas lo hace mucho más interesante. Esperemos que, ya vi que ya te invitaste aquí a venir dentro de un año, estás ya viste, invitada. Entonces, para que nos cuentes qué está pasando, qué pasó en este año, qué sigue hacia adelante y cómo se logró impactar más. Porque hay una cosa, el futuro de las microfinanzas es imperativo que sea un buen futuro, porque las características que tenemos en México hacen que a un mejor futuro de microfinanzas, a un mayor impacto en las comunidades en las que se atienden, es un beneficio nacional en el cual todos somos beneficiarios. Muchísimas gracias, Claudia. A usted, a todos los que ahí aguantaron, luego parezco taravilla, pero mira, lo que sí te puedo decir es que algo pasa en las microfinanzas, es que apasionan, mi querido Ramón. Y te lo puedo decir, si tú hablas con cualquier director de las microfinanzas, han dejado mucho pellejo acá. Yo creo que ahorita estamos aprendiendo muchas cosas y hay que tomarlo bueno. Yo creo que hay gente muy buena también con ganas de hacer cosas interesantes, también dentro de la política pública, y hay que hacerlo ya, porque no tenemos mucho tiempo hablando del futuro. Sí,
Lo dijiste, el futuro ya está en estos temas. Claudia, muchísimas gracias. Estaremos muy de cerca siguiendo lo que hace Prodesarrollo y sobre todo viendo esos cruces, porque las relaciones que hay ahora, el futuro es causas, efectos y relaciones, y Prodesarrollo las está descubriendo, las está poniendo a la luz y está viendo cómo podemos medir. Muchas felicidades por ello y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a todos, mi querido Ramón. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que entra con nuestra última conferencia de este año. Después vendrá para los socios el tema de nuestro informe de este año. Muchas gracias, Claudia. Gracias, hasta luego. Un gusto. Adiós. Hasta luego, bye.